doy la bienvenida a todos y a todas a este encuentro, a este webinar de diversidad e innovación en el futuro del trabajo. Como muchos de ustedes saben, este webinar forma parte de un programa que estamos iniciando el próximo año, a partir de abril, sobre diversidad e innovación en las organizaciones. Así que este webinar se enmarca allí para darles a conocer un poco la perspectiva desde la cual vamos a abordar este programa y cuáles, bueno, las reflexiones, las inquietudes, los aprendizajes que tienen, en este caso en particular, las coordinadoras académicas, que son quienes nos están acompañando. Voy a presentarlas. Cintia González Oviedo y Cecilia Danesi. Voy a compartir un par de líneas, después ellas van a completar su presentación, pero Cintia es psicóloga, magíster en marketing y comunicaciones corporativas, tiene estudios de posgrado en sustentabilidad y negocios inclusivos, es candidata a magíster en género, sociedad y políticas, y es fundadora y directora ejecutiva de Bridge the Gap, que es una agencia consultora en diversidad, igualdad e innovación. Cecilia Danesi, por su parte, que también nos acompaña y es coordinadora académica de este programa, es abogada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho de Daños de Universidad de Girona, España, con beca Fundación Carolina. Estudió en las universidades de Salamanca y París II y fue profesora visitante en las universidades de Oxford, Perugia, Salamanca y diversas universidades argentinas de grado y posgrado. Y es subdirectora del posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho en la Facultad de Derecho. Así que presentadas brevemente, Cintia y Cecilia nos van a estar acompañando. ¿Por qué genera como tanto ruido desde mi punto de vista, por supuesto, estos temas, ¿no? Y es porque la idea de normalidad en sí misma es la que está cuestionada. La normalidad como concepto, la normalidad que uno no lo piensa como esta es mi normalidad, uno piensa que esto es la verdad y nos regimos por esos parámetros y no andamos todo el tiempo repensando nuestros parámetros que en realidad son parámetros construidos y que tienen que ver con nuestra historia y que tienen que ver con lo que nos han enseñado, pero lo primero que hacemos, y que no es una cuestión ni de ser, ni querer discriminar, ni de ser malas personas, sino que estamos armados y es nuestra naturaleza en un punto ser conservadores y resistir y conservar el status quo y resistir los intentos de cuestionar esa normalidad. Y habilidades y sobre todo determinada forma de ver, porque cuando entramos en una cultura organizacional lo que hacemos es mimetizarnos constantemente de lo que esa cultura está pidiendo y lo que esa cultura dice que esto es que te va a ir bien y si haces esto te va a ir mal. Y nos vamos reforzando todo el tiempo respecto nos vamos modelando nuestros comportamientos. Entonces en realidad nos vamos tendiendo a homogeneizar y estandarizar, porque además es lo que hemos hecho en toda nuestra vida, desde la escuela primaria, desde siempre tendemos a encajar y a querer homogeneizarnos y estandarizarnos. Así que en el mercado, ¿no? Esta idea de innovación nos trae a la cabeza aires de cambio, de futuro, de progreso, de modernidad, de originalidad. O sea, la palabra innovación en sí está vinculada con algo positivo, ¿no? Con algo nuevo, algo que cambia, un estado que cambia, un estado del arte que se modifica para mejorar y traer progreso, ¿no? Entonces, en este proceso de innovación, que de buenas a primeras, con estas características positivas y este progreso que trae, indudablemente va a ser una herramienta o un complemento que vamos a querer incorporar en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, para mejorar y progresar, ¿no? ¿Qué es lo que nos incluye este proceso de innovación, ¿no? Bueno, según la ACNUR, a mí me encantó esta definición porque la centra en el ser humano. Habla que la innovación tiene como distintos elementos que son la divergencia, la curiosidad. Fíjense qué lindo esto, ¿no? La curiosidad. Nunca perder la curiosidad, ¿no? Y seguir como indagando, que también muy vinculado a la creatividad. El trabajo en equipo multidisciplinario y la resiliencia. Estos son como los elementos claves para lograr esta innovación. Muchos confunden lo que es la innovación con la tecnología, ¿no? Y si bien están muy vinculadas, y hoy en día casi pensamos que no existe la innovación si no hay un proceso tecnológico, en realidad no es tan así. Hay muchas empresas, estados, que innovan y no están creando propiamente tecnología. Si bien está muy ligado, no están creando propiamente tecnología. Ahora bien, ya focalizándonos en la tecnología,
así como un elemento valioso y esencial de lo que es la innovación. Cuando hablamos de tecnología hoy en día, directamente nos traspolamos a lo que son las tecnologías emergentes, que eso es verdaderamente el quiebre y la disrupción de esta era que estamos viviendo. Y eso es ni más ni menos la cuarta revolución industrial, que la particularidad que tiene esta revolución industrial es que es absolutamente transversal, es decir, no afecta más a un sector que otro, sino que nos afecta a todos, y que esto tiene un impacto directo en la sociedad y en la vida de las personas. Pensemos en blockchain, que no solo tiene, por ejemplo, implicancias en lo que es el Bitcoin y las monedas, sino que también tiene implicancias directas en lo que son los contratos, ¿sí? En el área legal. La inteligencia artificial, que saben que es mi fetiche y ahora nos vamos a focalizar en ello. IoT, nanotecnología, biotecnología, pensemos en los avances en salud y en genética, la medicina personalizada de precisión, es decir, cómo eso está cambiando la manera en que concebimos a la familia y a las familias. La robótica y la computación cuántica también hasta ahora impensada. Todos estos fenómenos traen un impacto directo en la vida cotidiana de cada una de las personas. En lo que es el futuro de trabajo, que es hoy el tema de nuestra charla, como sabemos, esta cuarta revolución industrial y principalmente la protagonista de la cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial, viene un poco a desestabilizarnos en lo que es el desarrollo y el futuro del trabajo. ¿Por qué? Porque está este temor, ahora vamos a ver si fundado o no, en esta idea de que las máquinas nos representan. Este temor tiene un doble cariz, ¿no? Por un lado tenemos el temor porque siempre esta idea, esto habla Harari muchísimo en sus libros, de el hombre como centro, ¿no? Que ahora eso se abandona y de pronto encontramos una máquina, un algoritmo que puede hacer funciones y tareas mejor de como lo hacíamos nosotros. ¿Sí? Y funciones y tareas que hasta ahora eran impensadas, porque una cosa es una máquina que hace un proceso industrial y repite una lata muchas veces, y otra cosa muy distinta es que un sistema de inteligencia artificial pueda crear música clásica, puede imitar un cuadro de Rembrandt o puede hacer un diagnóstico médico con mucha mejor eficiencia y precisión que un propio médico. Entonces esto nos desestabiliza y nos trae en un escenario donde de preocupación, donde cómo gestionar esta tecnología. Pero fíjense las dos caras, ¿no?, de esta moneda. La inteligencia artificial, como la tecnología más disruptiva y la protagonista de esta cuarta revolución industrial, tiene una doble cara, como les decía, que es, sí, tiene un potencial de reemplazar al humano en determinadas tareas, no en profesiones, es decir, jamás la inteligencia artificial va a llegar al punto de desplazarnos por completo, es decir, al abogado, al médico en su totalidad, sino que va a realizar determinadas tareas, pero a su vez como contrapartida va a generar una gran cantidad de puestos de trabajo. Y acá es el desafío que tenemos el Estado, las empresas, los individuos, de cómo queremos incorporar estos procesos de innovación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esta tecnología llega, nos ayuda, nos beneficia, es sinónimo de progreso, y en muchos casos también de reducción de costos, por otro lado, ese proceso, esa interacción que hacemos con la tecnología y ese proceso de implementación necesita una capacitación. Y ese es el desafío que tenemos. La inteligencia artificial, dicen, va a crear tantos puestos de trabajo como los que va a reemplazar, pero el desafío que tenemos es capacitar a personas para que puedan ocupar esos nuevos puestos de trabajo. Tenemos en lo que es las cuestiones de éticas y la tecnología, puntualmente la inteligencia artificial, que les quiero compartir unos casos de lo que se denominan sesgos algorítmicos. Este problema, esta cuestión que yo les traigo hoy acá, no es un problema exclusivo de la inteligencia artificial, sino es un común denominador de todas las tecnologías y los procesos de innovación, que es la falta de diversidad y de perspectiva de género en el desarrollo de estos procesos de innovación y de tecnología. Con la inteligencia artificial todavía se pone más en evidencia porque la inteligencia artificial, como les decía, es la más disruptiva de estas tecnologías y es la que ocupa un rol más preponderante en la vida en nuestra vida día a día. Entonces, sus sesgos algorítmicos, su discriminación va a tener un impacto más directo en nuestra cotidianeidad y va a quedar más evidenciado esta discriminación o esta falta de diversidad.
Esta es una recopilación de unas pocas noticias del MIT Technology Review, pero lamentablemente hay millones de casos, ¿sí? Por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial para el reclutamiento de trabajo, por ejemplo, la herramienta de Facebook que discriminaba a mujeres en lo que es anuncios de trabajo. Hubo otro caso también de Amazon que se creó un sistema de IA para poner puntajes a los currículums de las mujeres y le colocaba siempre un puntaje menor a las mujeres frente a los hombres ante iguales antecedentes académicos y profesionales. El dilema ético está en cómo se desarrollan, se crean y se ponen en práctica estos algoritmos. Este es un problema muy grande porque muchos se amparan en que todavía no existe, lo cual es verdad, una legislación propia, ¿no?, que regule estas tecnologías en general o la inteligencia artificial en particular, pero el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento y no violar tratados de derechos humanos es una ley que está vigente y es suprema para el Estado argentino y para la mayoría, obviamente, de los estados que forman parte de esas convenciones de derechos humanos. Entonces estamos en una situación en la cual hay un desenfado, ¿no?, un acelere por el desarrollo de la tecnología y la incorporación de esta tecnología, pero esos procesos de incorporación de tecnología, los diseños, los diagramas y la puesta en práctica, no se acompañan de principios éticos, no se acompañan de respeto por los derechos humanos, y esto, como lo vimos recién súper claro con Cintia, trae consecuencias gravosas, no solo desde la posibilidad de una acción legal, sino también a lo que es la imagen, el progreso y desarrollo de una determinada compañía. Me gustaría preguntarles, y acá quizás le damos la palabra a Cecilia, ¿qué opinan sobre los sesgos de género en la inteligencia artificial? Puntualmente, ¿cuáles creen que son las herramientas necesarias para que no se reproduzcan los estereotipos? Bueno, gracias Celeste por tu pregunta. Primero porque es la pregunta del millón y segundo porque me da la posibilidad de ampliar un tema que a lo largo de la presentación lo toqué, pero que es un tema que me gustaría ampliar. El problema de los sesgos algorítmicos, puntualmente de los de género, es para mí el problema dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. Estos sesgos algorítmicos, primero, ¿qué son? Los sesgos algorítmicos consisten en, o se producen cuando un sistema de inteligencia artificial toma una decisión que implica una discriminación o una afectación a los derechos de las personas, ¿sí? Generalmente es una discriminación. Por ejemplo, el caso de Amazon, que yo les contaba recién, que el algoritmo siempre puntuaba los currículums de los hombres con un puntaje más alto que el de las mujeres. Ahora bien, para contestar la pregunta de Celeste, ¿no?, ¿cómo hacemos para no reproducir estereotipos? Tenemos que ver primero cómo se forman estos sesgos algorítmicos. Y acá ya hay todo un debate que es que verdaderamente los sesgos algorítmicos es un término erróneo porque hace referencia que el sesgo radica en el algoritmo y en realidad el sesgo radica en el humano, quien transfiere sus sesgos a los algoritmos, a la tecnología. Cualquier proceso, cualquier creación que nosotros hagamos, transmitimos nuestros sesgos y nuestros valores. Un juez cuando hace una sentencia, un cocinero cuando hace una receta de cocina, lo que fuere. El problema con los sistemas de inteligencia artificial es que esa transferencia de sesgos es mucho más peligrosa porque la inteligencia artificial tiene el poder de ensanchar y agrandar las brechas sociales existentes. Cathy O'Neil, en su libro Armas de Destrucción Matemática, habla de lo que se llama bucle de retroalimentación pernicioso, ¿no? Y es un poco lo que genera estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, teniendo en cuenta que los sesgos algorítmicos en realidad corresponden a sesgos humanos, tenemos que ir ex ante, ¿no? Cómo desterramos estos estereotipos de las sociedades, lo cual el problema es aún más difícil, ¿no? Y esto está íntimamente conectado con lo que nos estaba hablando Cintia. Para dar una respuesta, o por lo menos cuáles son mis ideas en este tema. Bueno, primero, el primer problema con los sesgos algorítmicos son, uno, los datos con los cuales se entrenan los sistemas de inteligencia artificial. Los grupos minoritarios o vulnerables, las mujeres, siempre estuvimos ocultas. La mujer invisible, como habla el libro de Caroline Pérez, siempre estuvimos ocultas. Entonces, significa que no estamos representadas ni siquiera en los datos. Entonces, eso significa que no tenemos datos para entrenar los sistemas de inteligencia artificial
con representatividad y fiabilidad. Entonces, primero los datos. Y segundo, es la escasez de mujeres y de diversidad en los equipos de desarrollo de inteligencia artificial. Según ONU Mujeres, solo el 22% de mujeres ocupan los puestos vinculados al desarrollo de data science e inteligencia artificial. Esa falta de diversidad se traduce en el diseño y en el desarrollo de estos algoritmos, ¿sí? Que lógicamente continúan estando sesgados porque no hay equipos diversos, interdisciplinarios y con diversidad para advertir estos sesgos y corregirlos. Una solución, ¿no? Más allá, que para mí puede funcionar para corregir los sesgos algorítmicos, es que esto está presente en la mayoría de los principios éticos de inteligencia artificial, es un control de los sistemas de inteligencia artificial durante todo su ciclo de vida. Es decir, desde que se empieza a diseñar, porque tenemos, por ejemplo, el caso de la provincia de Salta hace unos años que quería desarrollar un sistema de inteligencia artificial para predecir el embarazo adolescente, lo cual ya hay ahí un error de concepción, que un sistema de inteligencia artificial no puede ser diseñado para predecir eso. O sea, ahí es un cambio de políticas públicas hacia lo que es la educación sexual, por ejemplo, integral en las escuelas, no un sistema que prediga quién se va a embarazar. Ahí ya hay un error de diseño, ¿no? Utilizar tecnología para algo que no tiene que estar ahí un algoritmo. Entonces, controlar y supervisar estos sistemas de inteligencia artificial en todo el ciclo de vida, desde el diseño, la toma de decisiones, qué dataset vamos a utilizar, qué tipo de predicciones hace, y hacer esta evaluación desde todo el ciclo de vida, es decir, no una vez que lo pongo en circulación me olvido, no, lo sigo controlando. Esto puede servir para controlar y evitar que se reproduzcan los sesgos y los estereotipos. Algo que quería sumar, Ceci, a lo que estabas diciendo es que las industrias de tecnología son de las más difíciles para trabajar temas de diversidad y género. O sea, no solamente es una industria masculinizada en general, sino que además es una industria que es expulsiva de las mujeres y de otras minorías, que digamos está medido los casos de acoso sexual y los casos de discriminación por género que hay. Entonces, digamos, volvemos a lo blando, ¿no? Al mindset que hay que generar. Bueno, sí, les vamos a dar al equipo una charla de género. Bueno, es mucho más profundo, una charla no te alcanza para generar ese cambio que después se traduce, por ejemplo, en productos defectuosos y productos como el caso de Amazon, que fue una inversión millonaria y que la tuvieron que dar de baja en poco tiempo. Fue un caso que Amazon publicó, digamos, de una inversión muy grande en algo que no funcionó. Eso por un lado, y por otro lado, las dificultades que hay de pensar, por ejemplo, en el caso de predecir embarazo adolescente, lo trajo incluso un partido político como una gran promesa de tecnología para reparar cuestiones sociales, y la realidad es que hay, de vuelta, como en una agencia de publicidad, hay errores conceptuales que tienen que ver con el mindset. Por último, lo que quería cerrar con esto y no dejar de decir es que hoy los modelos de negocio, esto de pensar el negocio por un lado y lo social por el otro, es algo que no va más. Y que los modelos de negocio hoy tienen que empezarse desde lo social. De hecho, hay marcas que vienen como desesperadas a decirte, queremos un propósito, porque ahora tenemos que ser una marca con propósito. Así que bueno, le metimos este propósito, pero no es solamente una declaración hacia afuera en una publicación de LinkedIn, sino es una construcción absoluta que tiene que ser transversal a toda la organización, de cómo va a ser ese impacto social, cómo se va a medir para que realmente sea algo consistente. Y eso sí es una preocupación hoy de las marcas de yo quiero hacer esto, pero lo quiero hacer consistente. ¿Cómo lo hago? Hay mucha gente, muchos de ustedes, o sea, el campo laboral está interesado en cómo lo hago bien, como están preguntando, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Bueno, se requiere un expertise, un cuerpo de conocimientos bastante multidisciplinario, porque el mundo hoy nos requiere tener como respuestas de distintos ámbitos y poder hacer esos cruces para generar creatividad y soluciones innovadoras. Gracias, Cintia. Gracias, Cecilia. Estamos súper contentos de haber comenzado este camino con ustedes. Acá voy a contarle a la gente que nos acompaña que estamos queriendo seguir hablando de estos temas y instalando esta agenda en la Universidad de San Andrés con ustedes en el 2022, y que por eso estamos trabajando en este programa de diversidad e innovación. Ahí tienen datos como para ir chusmeando. Vamos a estar con una oferta online de 5 encuentros a partir de abril, los lunes. Pueden escanear el QR y ir hacia la web de la universidad para tener ahí un poco más de info. Vamos a tener
por lo pronto vamos contándoles que nos van a acompañar Ailín Tomio, Freddy Vivas, pero seguramente va a haber otros invitados en esos encuentros. Así que ha sido súper vibrante e interesante todo lo que compartieron y esperamos que muchos puedan sumarse en abril para seguir investigando y pensando en esas acciones en las organizaciones.